El valor del trabajo de un autor, un artista ejecutante o intérprete es intangible. Soy Sergio Rangel, abogado, mexicano con más de 25 años de experiencia en propiedad intelectual y les doy la más cordial bienvenida al podcast Cultura Intelectual. Explorando la primera parte de la entrevista de Geo Meneses, que espero que estén disfrutando como yo, resulta claro el uso de un concepto legal íntimamente ligado con la propiedad intelectual, el carácter intangible de los derechos de autor y por ende de la propiedad industrial. Pero es justo preguntarse, ¿qué significa intangible? ¿Qué cosa es algo intangible? Simplemente algo intangible es algo que no tiene materia. Al ser derechos inmateriales o intangibles los derechos de autor, tienen características distintas al resto de los bienes que conocemos, de los bienes que podemos tocar. En primer lugar, no están ubicados en un sitio específico, como pueden ser un coche, una casa, un terreno, que sabemos dónde se encuentran y siempre sabemos dónde localizarlos. En este caso, los derechos intangibles pueden estar en cualquier parte, en cualquier estado, en cualquier país o incluso fuera de la Tierra. Y en segundo lugar, al no tener materia, pueden replicarse una cantidad indefinida de veces. Piensen en la marca de su refresco favorito y piensen que el derecho de propiedad industrial, en este caso, que está vinculado con la marca de ese refresco, se replica cada vez que se imprime una lata en donde alguien en cualquier parte del mundo se va a beber ese refresco. Simplemente eso hace que los números sean totalmente incalculables. O piensen en su canción o en su película favorita. Cada película, cada canción se encuentra, incluso cuando está en un formato digital, replicado un número indefinido de veces, y cada réplica, cada copia de esa obra tiene o está vinculada con un derecho de autor. Espero que estén disfrutando la entrevista con Geo Meneses tanto como yo lo estoy haciendo y como yo tuve esa experiencia de poder entrevistar, de poder charlar con ella. De esa entrevista quiero destacar lo siguiente. La música tiene una conexión directa con el alma. La conexión que tenemos con la música es espontánea. La música nos hace viajar. La música encuentra a quienes se dedican a ella. La música es sanadora. La sensibilidad nos conecta con el arte. El valor del trabajo de un autor, un artista ejecutante o un artista intérprete es intangible. La ejecución e interpretación de la música son actividades que deben de estar justamente remuneradas. ¿Cuánto vale la interpretación o ejecución musical cuando te tocan el alma? En esta segunda parte de la entrevista con Geo Meneses, ella nos hablará sobre diferentes puntos, como pueden ser el dolor y la frustración de un artista ejecutante e intérprete al ver su álbum en el mercado negro. El interesante análisis que un artista hace de la inteligencia artificial y la música. ¿Qué efectos tiene la música en Geo Meneses? Como ven, son puntos muy interesantes, por lo tanto, acompáñenos en esta segunda parte de esta muy interesante entrevista. Geo, a mí me gustaría también comentarte, saber, mejor dicho, tu opinión sobre cuál es tu postura, cuál es tu opinión, cuál es tu sensación con respecto a la importancia de que las autoridades hagan una vigilancia para evitar el mal uso, el uso no autorizado o como se le ha dado a llamar la piratería, digamos, de música. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esa importancia que las autoridades deben de
de la responsabilidad de las autoridades para poder efectivamente combatir el uso no autorizado de obras musicales, el uso no autorizado de reproducciones, entiéndase por reproducciones copias, o incluso también pues el uso no autorizado de música. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho en este momento poner a lo mejor como fondo lo que tú cantas, pero bueno, yo sé que tiene, por supuesto, derechos de autor y que muchos de ellos incluso no son tuyos, porque también hay derechos conexos que están vinculados con, pues, por ejemplo, con los discos que has grabado y que no te pertenecen. Entonces, creo que hay que saberlo respetar, pero mucha gente no lo hace. Repito otra vez mi pregunta. ¿Tú qué piensas con respecto a la importancia, con respecto al que las autoridades hagan un combate eficaz, un combate efectivo en contra del uso no autorizado de obras musicales? Pues es realmente importante y necesario, muy complejo, muy complejo, pero no imposible que se logre poder tener un recuento, un control de todas las veces que una pieza se ejecuta en los diferentes medios en los que el público los puede reproducir. Em, bueno, en mi experiencia personal, pues la primera vez que vi, cuando todavía se hacían CDs, que era una época maravillosa, y que yo poco a poco voy soltando este cierto luto que tengo por la manera en que hoy se escucha música y se comparte. Claro que extraño aquellas épocas en las que yo me metía a un estudio de grabación, en las que podía hacer todo un arte de diseño en mis discos, donde yo podía escribir para sentir más cerca y que me sintiera más cerca el público. La primera vez que lo vi en un tianguis, uno de mis discos, fueron realmente, fue muy difícil, ¿no? Yo me acerqué al chico y le dije, esto, no puedo creer que tengas aquí mi disco, o sea, mira, es una fotografía mal hecha, está borrosa, no respetas nada de lo que yo quiero entregarle al público, porque además... Sí, es cierto que podía costar 20 pesos, me parece. No me acuerdo cuánto costaban en esa época, y el mío, pues no era gran diferencia lo que el original te costaba, ¿no? Y es que ahí estaba mi alma en ese disco, estaban horas de desvelos, de trabajo, no solo de Geo Meneses, sino de todos los músicos, los diseñadores, los escritores, los ingenieros. ¿Cómo podía verse reducida una obra en la que puse tanto empeño a una cosa de plástico con un papel adentro? Y que nadie dijera nada y que se permita, ¿no? Eso es un hurto, es un robo y además es llevándolo a su mínima potencia, porque mis discos y los de muchas y muchos, pues tienen una calidad y un gran valor, ¿no? Me hubiera encantado en ese momento que alguien llegara y pudiera multar y pudiera decir, estás robando el trabajo de tantos y además de robarlo, lo imprimes y lo reproduces mal, sin ningún respeto. Por otro lado, hay otro equipo de artistas o que decían, pero es que se ponían súper felices de que su disco estuviera en los piratas. ¿Por qué? Porque era una manera de decirles, wow, me estoy haciendo famoso o famosa, o ya para estar en el puesto de los piratas es que estoy pegando. Y bueno, incluso me llegaron a contar que las grandes compañías disqueras hacían todo un lote así pirata, como para meterlo a los tianguis y poder hacer como mayores, no sé, era un lugar de ganancia importante para las grandes disqueras, ¿no? Entonces es muy complejo, Sergio, tú que eres especialista, mejor dímelo. Tú deberías de contestar esta pregunta. No, lo que pasa es que, bueno, pues por supuesto yo me dediqué 10 años de mi vida al combate a las falsificaciones, al uso no autorizado de la música, de las obras cinematográficas, etcétera. Yo pues creo que es una situación en donde muchas personas no tienen una clara conciencia. Por eso es que todas las preguntas que te he estado haciendo van a una liga, ¿no? Porque a final de cuentas la gente siente que muchas veces pues la música es algo que les gusta, que les mueve,
suave, pero a la vez lo sienten un poco lejano o un poco inerte. No sé si me estoy dando a entender. Sin embargo, bueno, pues por supuesto que creo que la conciencia de las personas con respecto a al respeto de la propiedad de los demás es muy importante y bueno, pues es un combate que yo no sé si en algún momento tenga final, pero es un combate de un día a día y es un combate que es como estar combatiendo una hidra que le sale una cabeza y le sale otra cabeza y le sale otra cabeza y no se acaba y no se acaba. Sin embargo, uno no puede por eso dejar de combatir. Sería mi comentario. Realmente, bueno, pues se puede discutir mucho más al respecto, pero precisamente también me apoyo en lo que estás diciendo para que la gente entienda y para que quienes nos están escuchando y para quienes ojalá en algún momento puedan reflexionar esto, sepan que lo que se está haciendo, lo que está sucediendo del uso no autorizado de la música, sea en redes sociales, en el internet, en podcasts, en programas de YouTube o bueno, todavía sí que sigue habiendo una cierta venta de discos, de DVDs o de discos compactos o a lo mejor de memorias con música que no está pagando digamos que los derechos correspondientes, pues que eso está afectando a alguien y no nada más es a la gran industria disquera, por decirlo de alguna manera, sino incluso es a quien escribió esto, quien canta, quien toca los instrumentos y todo eso es muy importante y a la gente se le escapa. Muchas gracias porque además creo que la reflexión que haces es muy genuina y además precisamente era lo que yo estaba buscando, que alguien que lo vive lo comparta. Porque bueno, yo lo puedo decir como un abogado de propiedad intelectual, pero no hay cómo saber qué sensación tiene al respecto alguien que efectivamente se siente vulnerado por la invasión a sus derechos de propiedad intelectual. Entonces creo que es mucho más de lo que yo hubiera esperado de tu respuesta. Muchas gracias, Geo. Y bueno, casi ya pues para terminar, a mí me encantaría poder alargar esta charla mucho. Sé que no es posible, pero a mí me gustaría como penúltima pregunta saber cuál es tu opinión con respecto al uso de la inteligencia artificial y la música. La popularización de las herramientas de inteligencia artificial están en boga y sin embargo hay una rama precisamente de estas herramientas que son y están diseñadas para poder desarrollar letras, para poderles poner música e incluso hay algunas plataformas que les ponen voces y que no son voces naturales, sino que son voces generadas por inteligencia artificial. ¿Tú cómo ves en este marco el futuro de los compositores, de los artistas ejecutantes e intérpretes? Es algo está muy de moda. Yo he podido asistir a algunos foros para escuchar cuál es la opinión legal de esta circunstancia, pero te voy a ser franco, nunca he escuchado a alguien que se dedique a esto, o sea, un compositor, nunca he escuchado a un artista ejecutante o intérprete comentar al respecto y creo que es muy valioso saber qué piensan ustedes, qué piensas tú. Bueno, primero diría que el desarrollo tan acelerado de la inteligencia artificial debería para todos los seres humanos ser una invitación a crecer como personas, a crecer como eso, nuestra humanizarnos, porque creo que es la única manera de hacerle como frente a esta inteligencia artificial que hasta ahora, y espero que nunca, pueda llegar a tener esta alma humana. Es decir, lo que nos diferencia de la inteligencia artificial es lo humano que somos. O sea, yo sí puedo escuchar una canción de inteligencia artificial y una hecha por un humano, yo con esta sensibilidad de decir, no, esta le falta algo, le falta, no, no es, no, no, no. Y es diferente cuando la escuchas y la tienes de un compositor. El panorama, si no hay un camino medio, es un camino oscuro. O sea, ya de por sí, las personas creen que, por ejemplo, en mi caso, que cantar todo el mundo puede cantar y que cómo voy a cobrar por cantar, ¿no?
y por qué vas a cobrar. Si es algo que nace, que es tan fácil, no es cierto. Hay una diferencia cuando alguien canta como una profesión que respeta y otra, pues la persona que le gusta cantar y canta muy bonito en una fiesta, ¿no? O en la cena de fin de año, o no sé, es distinto. Mi petición al público sería, de verdad, dennos un lugar, valoren. Fíjate cuando escuches el arreglo, antes que se compraban discos, bueno, pues cómo está hecho, qué hay en él, hay un alma, que es mi alma, es el alma de Geo Meneses en esos discos. Entonces, ¿cómo combatirla? Pues humanizándonos, valorándonos más. Sí me parece que yo escucho a los jóvenes ahora y todos son ingenieros, pueden hacer, hay en el mismo celular como estudios de grabación pequeñitos, entonces ya todos son ingenieros. Y entonces entras a esta IA de canciones, ya todos son compositores. Y entonces ya, no, es que yo puedo ponerle aquí que mi voz, que haga, que tal. Ah, también van a ser cantantes, ¿no? Y nos vamos a perder y nos vamos a perder en un mundo de fantasía, de ilusión. Y lo importante aquí, creo yo, es que nosotros hagamos uso de esa inteligencia en casos extremos con recato, con respeto y con miedo, sino con miedo, con terror. Nosotros somos seres pensantes, tenemos un alma, podemos sentir. ¿Por qué vamos a usar una inteligencia artificial? No, ahora los chicos les piden teléfonos y computadoras en las escuelas y creo que hasta está permitido que ya usen el chat, GTP, GPT, no sé cómo se llama. De verdad que yo digo, he estado tentada a usarlo, pero digo, no, ¿por qué? Si yo pienso, si yo escribo bonito, si yo expreso con mis palabras lo que mi corazón siente, ¿no? ¿Por qué tengo que usar algo externo? Ahí está el peligro, el desmedido uso, el abuso del uso de estas plataformas, de esta inteligencia artificial, que debe tener su lado bueno, claro que debe de tener, lo que puede ser una herramienta y ayudarte, claro, mientras la sigas teniendo ahí y tú digas, yo aquí mando, yo aquí humano no la uso más que hasta aquí, porque puede ser hasta convertirse en un vicio, ¿eh? Que yo creo que todo va encaminado a eso, a hacernos adictos a, porque entonces cuanto más adicto seas, más manejable eres, más vas con toda la comunidad y no te vas a poder distinguir, porque verás que todas las canciones hechas por IA van a sonar muy parecidas. Y entonces va a sonar la misma acá que en Australia, con un cambiecito nada más, tal, porque no tienen esta individualidad, no tienen este humanismo, no tienen tu alma humana. Entonces, todo con recato, camino medio, yo diría, y mientras no nos tenga en sus manos completamente, pues está bien. Pero ya cuando uno deja de perder poder sobre sí mismo, ahí es donde está el peligro. Así es. Geo, una de las cosas que me parece más delicioso de charlar contigo es que realmente sin tener propiamente una profesión enfocada a temas de propiedad intelectual, porque estoy seguro que es así, lo hablas con mucha claridad y con mucha brillantez. Lo comento porque, bueno, actualmente uno de los temas que son más álgidos en la discusión de lo que es la propiedad intelectual es la intervención de la inteligencia artificial, ya sea como inventores, para desarrollar, por ejemplo, una invención que eventualmente se puede patentar, o precisamente si es que pueden ser autores de música, autores de letra y música, por supuesto, de canciones. Entonces, es lo que actualmente se está discutiendo en todo el mundo. Y lo que yo puedo decir, lo he comentado en varios foros, no sé qué tantas gentes estén de acuerdo conmigo y no sé qué tantas gentes me escuchen, pero lo cierto es que precisamente para mí lo que nos diferencia de la inteligencia artificial precisamente es la conciencia. Eh,
Eventualmente y seguramente no en mucho tiempo, la inteligencia artificial nos va a rebasar en muchas características. Va a tener más memoria, va a pensar más rápido, va a tener información más cercana. En vez de que de alguna manera estemos nosotros distraídos, la inteligencia artificial inmediatamente se va a enfocar en lo que se tiene que enfocar. Entonces va a ser en muchos aspectos tal vez más eficaz, más eficiente, pero mientras la inteligencia artificial no sea consciente de sí misma y mientras no tenga un alma, nunca podrá sustituir a una persona, nunca podrá sustituir a un autor, a un compositor, a un artista ejecutante, a un artista intérprete. Entonces, yo creo que precisamente es lo que diferencia y es lo que nos estás diciendo. Te digo que es una delicia charlar contigo estos temas. Geo, para no robarte más tu tiempo, que es muy valioso, te quiero hacer una última pregunta que pues, son dos realmente, pero bueno, están muy vinculadas. ¿Qué impacto ha tenido la música en tu vida? Y a la vez, ¿qué impacto consideras que tiene tu música en quienes la escuchan? Ay, como te dije, la música es un regalo divino en mi vida. Siempre agradeceré esta capacidad de poder expresar emociones, sentimientos, vivencias a través de la música. La música ha sido mi compañera desde que era muy pequeña y ha sido mi fortaleza, ha sido mi esperanza, ha sido, como te dije al inicio de esta charla tan amena, tan rica, tan linda, ha sido esa mano amiga que cuando he sentido desfallecer o me he sentido perdida, sin saber a dónde ir o hundida en una tristeza profunda, ha sido como esa mano que me toma o esos brazos que me toman y me hacen sentir que todo se puede, que hay esperanza, que siempre hay un mejor mañana y que puedo seguir adelante. Eh, Eso es lo que me ha regalado la música, la fe en la humanidad, incluso cuando he sentido que me pierdo, eh, sigo cantando por eso, porque la música es amor, la música es esperanza. Y esto mismo quiero creer que puedo transmitir a quienes me escuchan. Alguna vez después de un concierto me entregaron una carta, bueno, un papel, no era ni carta, era un papel con un mensaje diciéndome gracias, Geo Meneses, porque yo iba pasando por aquí sin ganas de vivir más, con ganas de despedirme de la vida y de repente vi que estabas anunciada, entré, me senté, canté, te escuché cantar y fue todo lo que moviste dentro de mí, que salgo esperanzada y salgo con ganas de seguir viviendo. Entonces, ahí está la magia de la música, ¿no? Eso es lo que hace la música en nosotros, nos devuelve la esperanza. Muchas gracias, Geo. He de decir que es la primera vez que entrevisto a una persona para este podcast, para Cultura Intelectual, que esperemos que tenga más de un capítulo y realmente tú lo has hecho demasiado fácil, lo has hecho muy ameno, lo has hecho encantador, lo has hecho delicioso. De verdad te agradezco porque, bueno, pues por supuesto quien hace las preguntas de alguna manera tiene la parte sencilla, porque realmente quien va contestando muchas veces es pues quien está en la plática, pero por supuesto pues quien hace preguntas, quien quiere indagar, pues tiene también una responsabilidad para con quien está entrevistando y para el público. Y creo que gracias a ti esa responsabilidad realmente hace varios minutos que se perdió para convertirse en una pasión. Y en verdad te agradezco mucho tu tiempo y nada más para despedirnos, me gustaría que en un par de minutos nos hables del hermosísimo vestido que traes. Ay, ay, ay. Bueno, este vestido es un vestido bordado por mujeres de la costa de mi tierra, de Oaxaca. Eh,
siempre me encanta llevarlas conmigo, todo lo que ellas pueden bordar y tejer, porque es una manera de hacerlas presentes, de nombrarlas para que sean visibilizadas. Más allá de tecnicismos, para mí representan el alma, la esencia de estas mujeres, representan en cada color sus sueños, sus tristezas. No dudo que aquí estén en estos colores sus lágrimas, sus sonrisas, sus sueños y su libertad, porque muchas de ellas no han podido salir del lugar que las vio nacer, aunque lo hayan querido, y llevarlas conmigo a todas mis giras, a todos esos países, a todos esos escenarios. Es que ahí está su alma latiendo, su corazón latiendo, y es una manera de decir, van conmigo, y de no sentirme tan sola cuando yo estoy en un escenario. Muchísimas gracias. La verdad es que, pues yo sé que muchas personas como Dena Chagoya les gusta mucho, pues precisamente vestir con estas prendas que a lo mejor que a lo mejor simplemente no son prendas modernas, evidentemente no son prendas mecanizadas o hechas de una manera industriosa, de una manera industrial, de una manera constante y fabricadas todas iguales. Y eso yo creo que también te imprime un sello y por supuesto le imprime el sello de quienes lo hicieron. Entonces, Geo, te agradezco muchísimo tu tiempo, que es muy, muy valioso. Y realmente no sabes en verdad cómo aprecio la ocasión de haber podido charlar contigo. Espero que no sea la última vez. Y bueno, pues estás, por supuesto, muy, muy, muy cerca del corazón de mi podcast. Muchas Ay, gracias. muchas gracias, es un placer. Gracias, Sergio, porque ha sido muy interesante conversar contigo, muy ameno. A mí realmente al principio, te lo debo confesar, me daba como un poquito de miedo, porque ya nada más desde que la palabra intelectual, digo, ¡ay! Porque yo soy más emocional. Entonces, eh, pero cuando estuvimos charlando y mandabas los mensajes y tal, te comenté que pues me parecía que iba a ser una entrevista muy, muy inteligente y muy de corazón también. Y eso te lo agradezco mucho, lo has hecho muy fácil, no, no me hiciste sentir como tan nerviosa como yo esperaba sentirme. Me sentí muy, muy cobijada, muy, muy querida. Muchas gracias a Claro que ti. sí, Gracias a nuestra amiga tan querida Dena Chagoya por por supuesto. la unión, este enlace. Y pues gracias, solamente tengo que darte las gracias. No dejen de acompañarme la siguiente semana en un nuevo episodio de Cultura Intelectual, donde analizaremos algunos conceptos de la música como manifestación cultural a la luz de la propiedad intelectual. Les invito a compartir sus comentarios y preguntas. Y si el contenido de este podcast es de su interés y les es útil, consideren por favor suscribirse. Saludos desde mi micrófono y recuerda, tienes tan cerca la propiedad intelectual que si estiras la mano tocarás un objeto con derechos de propiedad intelectual. Muchas gracias.